Hola, ¿cómo le va, Cuarto? Esta es la segunda parte de la explicación del trabajo práctico de función. Para que puedan completarlo, he visto que había varias dudas, así que, bueno, me propuse hacer esta segunda explicación, que con esto terminamos las aclaraciones y las ayudas para esta parte. La segunda parte de función es precisamente de función lineal, ya no es interpretación de gráficos, sino que los gráficos se representan, están todos representados con una línea recta que va a tener distintas características. Esa línea recta responde a esta fórmula. Aparece acá la doble incógnita, el valor de y en el eje cartesiano vertical, el valor de x en el eje cartesiano horizontal, y dos números. El primer número, que acá está representado por la letra M, representa a la inclinación de la recta o la pendiente. Y el segundo número, acá representado con la letra B, es la ordenada de origen. La ordenada de origen es el lugar en donde la recta va a cortar el eje Y. Cada uno de estos tiene su significación. Una cosa para tener en cuenta es que el valor de M y el valor de B, esas dos letras, son números reales. Puede ser un número natural, puede ser un número negativo o entero, puede ser un número racional escrito como una fracción. En este caso puede ser 2/3 o puede estar escrito en decimal, o sea 0,6, periodo de 6 en este caso, o ser un número irracional como este que es el valor de pi. 3, 14, 16 habitualmente usamos, pero es un número infinito, pero también puede ser un número decimal. Cualquiera de estos números reales puede estar reemplazando esas dos letras. La otra aclaración es que no siempre encontramos cada una de estas partes en la fórmula. A veces la fórmula está incompleta, entonces nosotros tenemos que saber cómo completarla. A veces solo aparecen las dos incógnitas, la de los ejes y x. En este caso, si la x no tiene número, es porque el número es un número 1. Y si no tiene signo, es porque el signo es positivo. Entonces, más 1, x me completaría este primer término. Y si no tiene un segundo término o término independiente, también lo completamos con un término que se llama nulo. O sea, a este número le sumamos un número que no afecta el resultado, pero sí nos ayuda a determinar las partes. ¿Y cuál es el número? Cero. Si a cualquier número nosotros le sumamos cero, nos va a dar el mismo número, no vamos a modificar resultados, pero sí nos ayuda a saber cuál es este dato que es la ordenada del origen. A veces nos vamos a encontrar que la x no está, que lo único que hay es un número, o la ordenada, el valor de la ordenada de origen. En este caso hay que completarlo con un primer término en donde la x está multiplicada por cero. Entonces cualquier número que adquiera x, si lo multiplicamos por cero, nos va a dar cero. Entonces acá le agregamos un término que es nulo y que no va a modificar el resultado. Y 4, que no tenía signo, obviamente un signo positivo. Así empezamos a dar respuesta a cada uno de los ejercicios. En el caso, el primero que tenemos es cuál es el valor de la ordenada de origen si tenemos esta expresión de fórmula, y igual a 3x. Fíjense que tenemos el valor de y, tenemos la igualdad, el signo igual, tenemos el número de m, de la pendiente que es 3, y tenemos x. Y no está el ordenado de origen, entonces lo completamos. ¿Cómo lo completamos? Agregándole más 0. Entonces, y es igual a 3x más 0. Y el más 0, esa parte es más b. Esa es la ordenada de origen. En este caso, la ordenada de origen vale 0, que es lo que nosotros agregamos. Acá pasa algo similar, solo que está preguntando cuál es el valor de la pendiente. El valor de la pendiente es la letra M, la que está multiplicando a X. Y si no está, ya lo explicamos acá, si no está es porque ese número es un número 1. Cuando completamos la fórmula, vamos a encontrar el valor de la pendiente. Entonces, al completarla, nos va a dar que la pendiente en este caso es más 1. Con eso vamos a poder responder, con ese criterio vamos a poder responder las otras preguntas.
para considerar, acá se pregunta si la pendiente es negativa, ¿la recta crece o decrece? Si ese número, el número de m, es positivo, como en este caso, la pendiente es positiva y crece. O sea que a medida que nos movamos hacia la derecha, la recta va a ir para arriba. Es una recta que va hacia arriba a medida que nos desplazamos. Si esa letra, si m vale -1, la pendiente va a ser, la inclinación va a ser para abajo. La recta va a decrecer. Y si, como en este caso, el valor de m es 0, la recta va a ser una recta horizontal. Para cualquier valor de x, y siempre va a valer 4. Entonces eso me va a hacer una línea horizontal, lo que responde las dos preguntas. Y la otra es solo ubicarse entre los ejes cartesianos, es si la función tiene una ordenada de origen, o sea, si b es 0, es la ordenada de origen, ¿cuánto vale, a dónde lo corta el eje x? Bien, los dos ejes cartesianos se cruzan en el mismo punto, que es en 0. Si y vale 0, x también va a valer 0. Las actividades que seguían me pedía, era un ejercicio en donde había 6 fórmulas y hay que marcarle esas fórmulas cuáles eran función lineal y cuáles no. Estamos atentos a las preguntas. Marque con una X la fórmula que se corresponde a función lineal. Para que una función tenga una expresión como una línea, es indispensable que la X no tenga exponente, o que no exista la X. Si la X está elevada al cuadrado o a cualquier otro número, esa función es una función cuadrática. Se va a expresar como una curva, no como una línea. Entonces, acá en este conjunto de 6 tenemos 4 funciones lineales. Tenemos que marcar las 4 con una X. Es decir, bueno, esta función lineal, y solo para la función lineal vamos a poder decir cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. Analizamos la fórmula y decimos lo que está multiplicando la X es la pendiente. Y el término independiente va a ser la ordenada. En este caso, que también es una función lineal, falta algunos términos, y cuando falten los completamos para saber cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. Completando esos datos en las 4 fórmulas que tenemos de función lineal, con eso completamos este trabajo. Después avanzamos hacia otra tarea, que hay 2 fórmulas, se nos agrega una tabla y con esto tenemos que hacer un gráfico. Partimos acá desde la tabla. Esta fórmula es y igual a 2x. ¿Estamos? ¿Cómo completamos la tabla? Ese valor, para saber cuánto vale y, ese valor de x lo reemplazamos por lo que dice acá la tabla. Cuando x vale -2, vamos a averiguar cuánto vale y. O sea, si esa x la reemplazamos por -2, vamos a tener acá en esta parte de la ecuación solamente números y vamos a encontrar la igualdad en número de y. ¿Esto cómo se hace? Se reemplaza x por -2. Entonces, y es igual a 2. En vez de x vamos a tener -2. Entonces multiplicamos 2 por -2. Este 2 que no tiene signo es un signo positivo. Lo multiplicamos por -2, que este valor de x sí tiene signo que es negativo. Más por menos es menos. Y 2 por 2 es 4. Ojo con los signos, ojo con las operaciones matemáticas. Acá porque no tenemos el término independiente, pero en la otra fórmula sí tenemos. Entonces una parte vamos a multiplicar y otra a sumar. Cuidado con los signos. Una vez que tenemos el resultado, lo trasladamos acá. O sea, cuando x vale -2, y va a estar valiendo -4. Esto lo vamos a hacer con cada uno de los otros números de x. Yo voy a tomar ahora el 1 para compararlo cuando tenemos un número, cuando x es positivo. Entonces, y es igual a 2 por x. Reemplazamos x por 1 y nos va a quedar que 2 por 1 es igual a 2. Entonces, cuando x vale 1, y va a estar valiendo 2. De esa manera completamos los datos, son 5 datos, y después nos vamos a encontrar que esto es un par numérico que indica un punto en el gráfico.
Y recuerden esto por convención siempre el primer dato va a ser en X y siempre el segundo dato va a ser en Y y se van a estar separando por un punto y coma. Una expresión cuando la ven, la encuentran así, está representando un punto entre los ejes cartesianos. Para saber cómo ubicarlo cada uno de los puntos en el gráfico, siempre por la X, por el valor de X pasamos una vertical y por el valor de Y vamos a pasar una horizontal. Donde se cruzaron, allí está el punto. Si el punto que nosotros, el primero que tenemos es menos 2, punto y coma, menos 4, ya lo podemos estar trasladando al gráfico. Este es un sistema de ejes cartesiano y para empezar a trabajar los números, vemos, primero, es el valor de X. Sobre el eje X, ¿dónde está menos 2? Está ahí. Y por ahí trazamos una línea vertical. El segundo dato, menos 4. ¿Y dónde está? ¿Dónde va Y vale menos 4? Acá. Y por ahí trazamos una horizontal. Donde se cruzaron las dos rectas, ahí está ese punto. Ese punto está ahí. Después tomamos el otro punto que es 1, 2. Entonces, cuando X vale 1, trazamos una vertical y la cruzamos con el valor de Y igual a 2, trazamos una horizontal, ese es el punto. Ese punto me representa este par de datos. Y cuando tenemos dos puntos, se define una línea recta, es el espacio que hay entre dos puntos. Ya podemos estar trazando la recta. El gráfico, lo podemos trazar. Si bien es conveniente, porque no es seguro, solamente con dos puntos no es seguro, es conveniente llegar a completar la tabla y verificar con los otros puntos que estén todos sobre esa misma línea. Si no están sobre la misma línea, habremos cometido un error. Una cosita más para ver cómo funciona una fórmula. Fíjense, el 2 no tiene signo, entonces un signo positivo. Y si la pendiente es positiva, la recta tiene que ir para arriba. A medida que nos movemos a la derecha, esa recta va para arriba. Bien, la pendiente está coincidiendo eso con la pendiente. Y acá no tiene ordenado de origen. Y si no tiene el ordenado de origen, porque ese ordenado de origen es más cero. Y si es más cero, es porque esa recta corta el eje Y en cero. Está cruzando ahí en el origen de las coordenadas. El eje Y en ese punto vale cero y que responde a esa fórmula. Lo mismo tenemos que hacer con la otra tabla. Ojo con los signos, ojo con la multiplicación de signos, de números de distintos signos, ojo con la suma de números que son positivos y negativos. Mucho cuidado con eso. Y verifiquen siempre con todos los puntos. Después, acá se hace un poquito más raro, era la resolución de estos problemas, y es el hecho de que estaba planteado acá de que cuando nos dan una fórmula y nos dicen que está pasando por un punto, nos pregunta si ese punto pertenece a esa recta. Si tuviéramos el gráfico, si este lo podemos llevar con la tabla y la tabla del gráfico, podemos verificar si está pasando por ese punto. Pero es el método gráfico. El método analítico es decir, ver si es ahí, yo la reemplazo por el valor de Y del punto, y a esa X yo le reemplazo por el valor de X del punto. Si hay coincidencia, me va a dar una igualdad. Entonces, Y, que según el punto vale menos 14, lo escribo acá, lo reemplazo. Y me va a quedar la fórmula, menos 14 es igual a 3 por el valor de X. ¿Cuánto era el valor de X? Menos 4. Recuerden que siempre primero X, después por menos 4 y la ordenada en la origen es menos 2. Entonces me queda la fórmula esta, menos 14 es igual a 3 por menos 4 menos 2. Acá tengo un término. Primero tengo que resolver este término. 3 no tiene signo. ¿Qué signo es? Positivo. Más por menos, menos. 3 por 4, 12. Menos 2. Entonces me queda que menos 14 igual a menos 12 menos 2. Y menos 12 menos 2 es menos 14. Si esta igualdad se me verifica, significa que ese punto sí pertenece a esa fórmula, a esta ecuación, a esta recta. Están en el mismo lugar.
Puedo hacerlo con el mismo criterio, verificar estos 3 puntos, o de lo contrario, graficar los 3 puntos como se ubican en los ejes cartesianos y ver si están en una misma línea. Y eso responde la pregunta. La C dice, ¿se puede determinar la ecuación de la recta? La ecuación es esa igualdad. Si se tiene la pendiente y pasa por el origen de las coordenadas, y sí, si tengo la pendiente tengo el valor de m. Y si pasa por el origen de la coordenada, tengo la coordenada de origen. Entonces, si tengo el valor de m y tengo el valor de b, y x son siempre una incógnita y forman parte de la ecuación. Sí lo puedo resolver. Y hay varias alternativas para determinar la ecuación de la recta. Eso respondanlo ustedes con los datos que puedan, algunas de las alternativas. Este es el último tema que explico porque el resto son repaso y consolidación, y es un análisis de este gráfico. En la parte de concepto está explicado lo que es dominio, pero acá lo repasamos. Recuerden, dominio es el conjunto de datos que adquiere la función sobre el eje X. ¿Qué significa esto? Esa línea curva, que es la función, tiene un montón de datos que van a empezar en -3 y van a terminar en 6. Todo ese conjunto de datos es lo que se conoce como dominio. Empieza en -3 y termina en 6. Y se describe de esta manera. DOM de dominio igual, abro paréntesis, -3 a 6. Y la imagen es lo que pasa sobre el eje Y. Desde el valor mínimo que tiene la función sobre el eje Y hasta el valor máximo. Todo eso hace a la imagen de la función. Y se escribe de esta manera. IMG igual a valor mínimo de la función a valor máximo de la función. Si yo por alguna razón quiero saber cuál es la imagen de uno de los datos que tiene X, si un dato de X, en este caso -2, quiero saber cuánto vale, cuál es el valor que tiene la función, recuerden, sobre el valor de X, trazo una vertical, toco la función y de ahí trazo una horizontal hasta que corte el eje Y, y ahí tengo el valor de la imagen de -2. Para la función, -2 tiene un valor de 4. Eso responde a la pregunta. Y si es al revés, si yo quiero saber para cualquier datos que están dentro de la imagen cuál es el valor de I que se corresponde, trazo por el valor, en este caso me preguntan la preimagen de 5. La preimagen es el valor de X que tiene 5 como imagen. Por 5 trazo una horizontal, toco la función, donde la toco trazo una vertical y voy a encontrar el valor de la preimagen de 5, que en este caso es ese punto y que vale -1. La pregunta que sigue dice, el punto 1, 2, ¿pertenece a la función? Recuerden, primer dato en X, segundo en Y, tengo que ver si este punto está dentro de la línea. Cuando X vale 1, Y vale 2, trazo una vertical por 1, una horizontal por 2, ¿ese punto está en la función? Sí, está en la función. Los puntos están allí explicados en la parte teórica sobre lo que es una raíz, sobre lo que es un dominio y sobre lo que es la imagen, como para completar el desarrollo. Y la tercera parte es una parte de repaso de los cuales todo lo que aprendimos acá se puede tranquilamente aplicar. Cuidado con los órdenes de las letras, cuidado con los signos, cuidado con las operaciones. Con esto terminamos función. Espero que es un trabajo de lo más largo, el más difícil, más significativo para cuarto año. Si hay alguna duda, la vuelven a consultar y vemos de aclararla. Muchísimas gracias.